El episodio de esta semana es patrocinado gracias a Otakul, la mejor tienda de artículos de anime, K-pop y friki más grande en todo Pachuca. Claramente porque lo encuentran en Vicente Guerrero y Soriana del Valle. Y próximamente en la Friki Plaza. Eso es correcto, seguramente estaremos por allá. Claramente, yo estaré viernes para la inauguración, claramente. El 16 por mi cumpleaños. Es en 2 semanas. 2 semanas. Y justamente en 2 semanas también, el 17 domingo, voy a estar ahí, pero trabajando. Todo eso. ¿Ustedes creen? O sea, estaré los 3 días, pero 2 por gusto y la tercera por trabajo. Ya te iba a decir una burrada. Y la otra por placer. Sí. Ay, no, bueno. Ya veremos. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Ah, qué Paquita ladra. Prepárense para estos temas y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso pero para nada guapo Limón. Y yo soy la tierna pero para nada indefensa Isamar. Y esto es History Speakers. Qué bonito. Ahora sí, salió la segunda. Sí, porque se te olvidó. No, pero pinche más me callo. Qué triste. En fin. Vamos a empezar con esto. A ver, ¿de qué me vas a hablar el día de hoy? De nada, no es cierto. Ah, bueno, hasta aquí se acabó. Gracias por vernos, por favor, nos siguen en nuestras redes. Otro errorcito. Otro errorcito, de veras. No, pero bueno, ya, vamos a ver. Es el medio idóneo para unir comunidades y fomentar el diálogo positivo. La política. Obviamente. Sobre todo el diálogo positivo. Sí, o sea, no es que se echen periodicazos y videos escandalosos, ¿verdad? Ay, no, para nada. Ni hasta que entre hermanos se desvalijan. No, eso no pasa, por favor. Menos en México. Claramente, o sea. En la era digital, su futuro depende de su capacidad para adaptarse y reinventarse. ¿Me vas a hablar del bebito Fiu Fiu? ¿Qué carajo es eso? ¡No, mano! ¿En serio no sabes qué es el bebito Fiu Fiu? No, después me dirás. Sí. No Fue manches. inventada hace más de 100 años. A su alrededor, varias generaciones en todo el mundo crecieron, se divirtieron, lloraron, soñaron y se informaron. Gracias a ella, los oídos de las audiencias fueron testigos de la historia, al acortar las distancias y acercar a distintas sociedades. ¿Me vas a hablar de la tecnología en sí? No, se trata de la radio. ¡Oh! Es correcto. Sigue siendo un medio de comunicación vivo, vigente y en proceso de transformación. Su primer gran desafío fue la aparición de la televisión y ahora se enfrenta a otro gran reto, sobrevivir a la era digital, indicó Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me robaste mi tema. No te iba a hablar eso en 2 semanas, pero ni pedo, yo voy a tener que cambiar de otro. Si lo hubieras investigado, a lo mejor sí. Sí, ¿Nada más lo tenías en mente? Sí, lo tenía en mente. No, o sea, lo tenía en mente desde hace varias semanas, pero dije, vamos a darle la oportunidad porque tenía el conocimiento básico. Dije, nada más le complemento y queda, pero pues ya me la robaste. Vamos a ver si efectivamente todo esto es lo que ya sabías. A ver, sí es cierto. El 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio, que este año está dedicado al diálogo, la tolerancia y la paz. Mira, hijo de tu... Sobre todo. Para la Organización de las Naciones Unidas, se trata de un medio idóneo que permite unir a las comunidades y fomentar el diálogo positivo entre las personas. Sus orígenes se remontan a 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, misma que fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz en 1887, además de lograr detectar y reproducir estas ondas electromagnéticas. Sin embargo, establecer su paternidad es más complicado, pues en este conocimiento diversos inventores desarrollaron en los siguientes años aparatos transmisores que posibilitaron emitir y decodificar sonidos. En 1894, Nikola Tesla realizó una demostración de una transformación de radio en público. Nikola Tesla.
En 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico. En tanto, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza en 1902 y patentó su aparato en 4 países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Sí. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio en sus diversas versiones, para lo cual fue clave, primero, el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. Comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina en la radio digital de fines del siglo XX. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. ¿Tú crees? Sí. La propagación de las ondas electromagnéticas formulada por James Maxwell, producto de sus experiencias al respecto en la década anterior, y Maxwell se percató de que los campos electromagnéticos variables creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a lo cual podía generarse las ondas electromagnéticas que se propagaban en el espacio. Las teorías de Maxwell fueron puestas en práctica por Heinrich Hertz, como ya lo habíamos dicho, en el 88, que logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas, a través de un aparato de su fabricación. Hertz demostró que las ondas tenían características similares a la luz y se movían a una velocidad semejante. En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, desviarse, polarizarse, etc., ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo espectro, sí. Espectro, sí, ya lo sé. Tu primera plana. ¿Y tú cuántas llevas? ¿Y tú cuántas llevas? Digo, ya tienes el lapicero. Sí, pero ya las terminé. Ajá. Y otra vez se me olvidó la libreta. Ajá. Te pasas. En homenaje a este científico, las ondas electromagnéticas se denominan ondas hertzianas. La primera transmisión de ondas hertzianas tuvo lugar en Nochebuena de 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas de amplitud AM. Se transmitió la voz de Reginald Aubrey Fresden cantando un villancico desde Round Rock Station, Massachusetts, y su voz fue captada por los barcos de la costa. Belén, campana. Belén. Ya me lo imaginé, espérame. Algo así. Pero no creo que hubiera estado cantando Belén. Entonces estaría cantando... No lo con sé. Mi burrito sabanero, ¿no? Eso es más probable. ¿Con el burrito sabanero? Con el burrito sabanero. O la de las posadas. Ah, también. En el nombre del cielo. Os pido posada. Y el niñito que dice, verga, ¿cómo nos vamos a escuchar? Y en televisión, no manches. No, neta salió en televisión y pusieron en primera plana al niño. Ay, no puede ser. ¿Cómo nos vamos a escuchar? Y sí, qué triste. Por suerte nosotros sabemos cómo nos escuchamos también. Sí. Vamos por los antecedentes de la radio. Pensé que antecedentes penales. Puede ser. Antecedentes. Antes de que la radio se inventara, surgieron 2 importantes inventos a inicios y mediados del siglo XIX. La pila voltaica, creada por Alessandro Volta, que era una suerte de pila capaz de producir campos eléctricos. Y el telégrafo, creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, que era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas transmitidas a lo largo de un cable conductor, traduciéndolas luego en un mensaje escrito gracias a un código numérico. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, obra de Graham Bell, presentado en 1875. Semejante al telégrafo, este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores, bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último está el invento del soviético Alexander Popov, quien inventó la antena y reutilizó con ellas las primeras transmisiones de onda electromagnética a corta distancia. ¿Alexander qué? Popov. ¿Dijiste Popov? Pues sí, es lo mismo, pues. No debe decir esto, es ruso. Pues sí, pero aunque sea práctica.
¿Por qué? Digo, lo aprendí leyendo, eso todavía tiene algo de sentido. No creo que sí se pronuncia así bien. Creo, no me hagas mucho caso. Ah, ok, no te haré caso. Dije, no me hagas mucho. Oh, rayos. Porque en sí creo que es más... Tienes que pronunciar más la P, pero la primera. Papa. Ándales. Ay, es que así es más o menos el ruso. De hecho, dato curioso. Que nadie es pidió. más fácil, que nadie pidió, pero aquí se los traigo. Ok. El ruso es más fácil de aprender que el inglés. Sí, aunque se vea todo estrafalario, pero es más fácil. Es más fácil de aprender con el italiano, claramente. Puede ser. Y otros 3 idiomas, me parece. Pero son 5 que son más fáciles de aprender que el inglés. Y se ven muy estrafalarios. De hecho, sí. Sí, eso sí lo sabía. Se cierra el paréntesis, sigamos. Origen de la radio. Ok. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló contra la Marconi Worldsteel compañía, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense del radio durante la Primera Guerra Mundial sin pagar derechos de patente. Sin embargo, dicho fallo no tiene nada que ver con quien inventó la radio. El primer aparato de radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Wheeler Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso. No manches, estás haciendo un buen brazo. Sí. Fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio... ¿Te imaginas que nomás hayan quedado en uno de chismes y ya te llevas a aburrir el chisme y que no le puedas cambiar? Ándale, vas a estar escuchando chismes todo el día. Me sale más barato comprar otra radio y ponerla aquí. Más bien, me sale más barato comprar otra radio que esté en otra estación. Digo, porque no lo podías mover. Exacto. Sería una interesante forma, ¿sabes? Sí, la neta sí. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. Hasta suena estrafalario. Sí, la neta sí. ¿Hetero qué? Super heterodino. Heterodino. Ajá. No sé, se escucha más italiano que francés, ¿te das cuenta? Ajá. Así como dices, no mames, eso se creó en Italia. Pues si lo escuchas de primera mano, sí. Ya una vez que vienes a ver el antecedente, pues ya no. A ver, échame ese antecedente. Ya te lo di. Primeras transmisiones de radio. La comadre. De la comadre. La Z. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Cómo es? Me levanto de la silla, me acomodo un huevo como Denise Merker, le doy la gira como Joaquín López Dóriga, agarro mi rosa como Lolita Ayala y me voy a la chingada. No. Qué poético. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia. Una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. ¡Qué original! ¡Qué original! No, sí, la que original. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. 5 años después, ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK, hoy se llama WWJ. Con razón. Se inauguró en Detroit, Michigan, en 1920 y pertenecía a Detroit News. En 1922 se inauguraba en Londres la British Broadcasting Corporation, la BBC,
que resultaría de las más famosas del mundo. ¿Ustedes creen? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? La época dorada de la radio. Ahí en Estados Unidos, o mundial. No, en Estados Unidos generalmente. Bueno. Se considera la época dorada de la radio en los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. En esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos Chester W. Rice y Edward Washburn Kellogg, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. ¿Tú crees? Estabas ahí al lado de tu cochinadota. Y entonces, qué bonito, ¿cómo dice el Qué bonita canción. Qué bonita canción. Imagínate que le hubieras puesto esa bonita canción en el de chismes, porque no lo puedes cambiar. Qué triste. Qué triste. La radio en el automóvil. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco Transito. Desde entonces la asociación entre el radio, el reproductor de música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oído. Exactamente. Hay algunos que le bajan a la radio para poder estacionarse. Bueno, no voy a discutir eso. Yo sí. La Porque radio para de empezar, transitores. Solo he estacionado tráiler, bueno, camión grande. O sea, sé estacionar un camión grande, pero no sé manejar un carrito. Chinguense eso. Pues yo creo que ni el tráiler lo sabes manejar. Pues si lo puedo estacionar, yo creo que sí jalo. Probable. No es tan diferente uno de otro, ¿eh? Ajá, sí, pero no sé, tengo más confianza en el camión, porque sé que si choco, tan siquiera el camión no le va a pasar mucho. No, vas a terminar a destruir al de enfrente. Por eso le tengo más confianza al camión. No, pues sí, como si trajeras un monstruo. Obvio. La radio de transistores, en 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell. Artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el Premio Nobel de Física en 1956 a los tres ingenieros John Barden, Walter Brattain y William Shockley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Obvio. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. Obvio. La radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió, a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida y aparecieron los primeros radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables. O sea, justo lo que están escuchando ahorita. Exactamente. Llegamos al meollo del asunto y el origen de esto. Exactamente. La radio en México. A ver, veamos, presten atención. Y escuchemos también. Por favor. Pongan atención, niños. Pongan atención, niños, porque habrá examen al final del video. Exactamente. Justo. Y el que tenga... El que esté reprobado le vamos a dar de chanclas. Ya se las saben, ¿eh? Y tengo una vara seca, así que sí se puede. Una barreta. También, con el que me hice moretón en mi... ¡Oh, qué fuerte! En 1921, la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. En Monterrey, Constantino de Tarnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora TND, Tarnava Notre Dame, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas, las primeras emisiones fueron musicales, con la presencia de declamadores.
En 1920 y 1930, la radio de la nación fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales o eventos políticos específicos por pocas horas y con periodicidad espaciada. En esos años surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB. Hoy la B Grande de México inició operaciones en septiembre de 1923 y es la más antigua del país. Ese sí no me lo sabía. Ya ves. El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial, XCN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación. En septiembre de este año comenzó a operar la XCW. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Espérate, a eso vamos. Lo hablamos en uno de los episodios pasados. Ya lo sé, por eso vamos. Ya me perdí. ¿Ves cómo eres? Que a diferencia de las emisoras de su época contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras. Era escuchada en Centro y Sudamérica, de ahí que haya tomado el lema de La Voz de América Latina desde México. En la década de los 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída con el gusto de la gente y en la captación de ingresos. Algunos equipararon este hecho a una guerra comercial. Para la radio salió avante con nuevas propuestas de contenidos y desarrollo comercial. Recordó Alma Rosa Alba de la Selva, que era que habíamos dicho. Ahora, nuevamente, está en un proceso de reinvención ante los retos que aplican los medios digitales. El siglo XX fue el de la radiodifusión, y en esta era digital se encuentra en una etapa de convergencia e integración para adaptarse a las nuevas condiciones y reinventarse. Órale. Los primeros años de la radio en México. En México de 1920 fue tan impredecible como el Popocatépetl. Durante varios meses, el volcán esparció resquemores y espanto para ambos lados de la cordillera. Es muy probable que esto ocurriera cuando la voz de Pablo Tosti manaba toscamente de los audífonos de los radioreceptores. Los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández, como ya lo habíamos dicho, habían podido efectuar aquel sencillo primer programa mexicano de radio transmitido desde una cabina adaptada en una añosa taquilla ubicada en los bajos del desaparecido Teatro Ideal de la calle de Dolores número 5, próximo a la Alameda, en la Ciudad de México. Vayan ahí y tómense una foto. Sí, ahí nos la mandan. Ajá, y nos la mandan poniendo no sé, aquí donde estaba la primera radio. Exacto, donde estaba el Teatro Ideal. Así se llamaba. Donde fue el primer cabina de radio. Y la primera radiodifusión. Obvio. La emisora del Dr. Gómez, como se la conoció entre sus contemporáneos, tuvo corta vida. Apagó sus bobinas al iniciar 1922. Salió del aire cuando el disciplinado médico militar Adolfo Enrique Gómez Fernández y su familia tuvieron que emigrar, por razones de orden suprema, a Saltillo, Coahuila, en febrero de ese año. ¿Y todavía Coahuila? Pero creo que en ese entonces no estaba tan peligroso. Exacto, ahorita sí ya es un lío. En todos lados. De hecho, intocado hasta entonces, el aún transparente aire citadino repentinamente se vio cruzando en otras direcciones por voces, música y pájaros de acero. Fue así como un miembro del Estado Mayor del presidente Obregón trepó el 28 de septiembre de 1921 al asiento extra del avión Farman del Grupo Folk de radioexperimentación del Ejército Mexicano, del que Fernando G. Proal era el piloto. El pájaro metálico sobrevoló aquella mañana los aires de Balbuena para permitir que desde tierra el presidente de la República y los operadores de radioreceptor de Pachuca escucharan con claridad meridiana el diálogo que desde el aire sostenían aquellos osados aeronautas. David. Esa no te pasaron por aquí. Pasaron por aquí. David. Ya ven, hasta Pachuca tiene algo más que Tlaxcala. Exacto. Tlaxcala solo tiene a Carlos Rivera. Ya ni los tacos dorados, ni los tacos de canasta. Los tacos de canasta. Esos son de Ciudad de México, pinches engañosos. Exacto. Pero. No me lo vas a creer, pero ayer vi gente de Tlaxcala. ¿Es lo que según me era de decías? Tlaxcala, según. O sea, probable, no sabemos. Pobres enfermos mentales. Todavía piensan que existe. Sí, pobrecitos. Habían unos de Querétaro, eso sí. Ya. Creo que los otros venían de Villa Carranza, ¿no?
Yo creo que no sabía. Venían de Guamantla, una mamada así. Algo así. Otro episodio similar tuvo lugar al siguiente día cuando un fonógrafo colocado frente al transmisor de Pachuca ejecutó la popular canción La Adelita. Una semana después se ha dicho, quizá con cierta ligereza, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Es el nuevo. Perro guardián, es el perro guardián. Exacto. La radiodifusión cundió por el norte del país. La noche del domingo 9 de octubre de 1921, el transmisor Tarnava-Notre Dame, TND, habría dado por terminada la primera emisión de su discutible existencia. El programa habría durado 90 minutos. Okay. El técnico y locutor bilingüe de esa noche habría sido el mismísimo ingeniero Constantino de Tarnava, a quien en 1971 la CNIR rindió honores por su trabajo en los campos de la radiofonía. Asentado lo anterior, es legítimo aseverar que no fue en el noreste, sino en el noreste del país. Sí, noreste, noroeste, ese. El noroeste. Una cosa es noreste y otra cosa es noroeste. ¿Cuál es el este y cuál es el oeste? Pues este es uno y oeste es el otro. No. Norte, sur, este y oeste. Ajá, no, este y oeste. Este y oeste. Ajá, pero ahorita no sé cómo está la Rosa de los Vientos, porque no estamos en el norte. No. Nosotros vamos hacia el sur. Entonces estamos, por así decirlo, por el sur. Estamos en una zona del sur. Estamos como en el este del país. Es que yo me sé guiar más o menos por el sol. Porque por mi casa sale pues, detrás de la montaña y yo sé que ese es el oriente. Y se oculta en el poniente, o sea, por esta zona. Es que sale en el este y se mete en el oeste. Entonces el este es por mi casa. Ajá. Y yo estoy en el este. este. Tu casa está para allá. Ah, sí, está por este lado. Pues sí, pues está de este lado. Es que y el oeste está para acá. Entonces estamos, por así decirlo, en una parte del oeste. Ajá. De la ciudad. Más o menos. Entonces el norte es por esto, es uno de estos. Para allá. Es para allá. Sí, es para allá. Para allá. Sí, por ese lado. Porque este cuando lado. nos vamos por este sitio, por estos sitios, ya estamos yendo hacia el sur, que es hacia la Ciudad de México. Entonces Ciudad de México es para el sur. Exacto. Y para nosotros es hacia el sur. Porque sí, estamos aquí en Pachuca. Ajá. Sí, yo nomás me sabía que yo estaba en el este de la ciudad. Exactamente, entonces una cosa es noreste y otra cosa es el noroeste. Y ok, ya, regresamos. Ya aprendemos geografía tantito. Sí, ya ven, aunque nos estamos haciendo bolos. Sí, aquí de Pachuca. Exacto, ubíquense en Pachuca. De Pachuca ya saben para dónde ir. Es el punto medio, por favor. Ándale, sin morir. Voy a creer. Ay, qué chistoso eres. Ay, ya. Oh, pues, es que no aguantas nada. Me lo tomas sin previo aviso. Siempre, ya me conoces. Dale. Ok, bueno, regresemos al punto. Asentado lo anterior, es legítimo aseverar que no fue en el noreste, sino en el noroeste del país, zona, ¿no? Donde la radio se encendió por tercer término. Oh. En 21 de octubre de 1921, el diario Excelsior consignó: en los últimos días y en la asistencia del señor J.P. Maher, representante de la Radio Telephone Company, se han efectuado en presencia del gobernador del estado y otros funcionarios pruebas decisivas respecto a la eficacia del teléfono inalámbrico que se ha instalado en esta ciudad con aparatos comprados por el gobierno local. En curso de las pruebas se consiguió no solo ponerle el habla con Ciudad Juárez, sino escuchar conversaciones y piezas de música que estaban tocando en Los Ángeles y en la isla Catalina, en la Alta California, a más de 3,000 kilómetros de esta ciudad. Perrillo. Pues sí, todos esos transistores son los que ocasionaron. Proliferan las antenas. Ese mismo año y desde la capital del país salió al aire la emisora X1 del señor Jorge Peredo. En los meses por venir, un fenómeno curioso empezó a delatar en los más diversos puntos de la capital y del país la presencia de radiotransmisores y radioreceptores, incontables esqueletos de estructuras a base de madera o metal y alambre, mucho alambre, brotaron a manera de coronas esperpénticas sobre las azoteas de incontables casas y edificios. Ok. La radioafición iba en aumento al concluir 1922. Era tanto el entusiasmo que ni siquiera menguó cuando el 1 de diciembre, casi al concluir el año, los capitalinos escenificaron la primera gran guerra con el agua de la historia. Sí, por el agua de su historia.
¿Literal agua o metafóricamente hablando? Metafóricamente hablando. Ah, bueno. Y dicen, no manches, Monterrey ya está ahí. Sí, ya estaba ahí. Fueron los primeros, pioneros en todo ello. En que les falta el agua. Ocasión que dio oportunidad al jefe del Ejecutivo, general Álvaro Obregón, de dar muestra una vez más de su ingeniosa crueldad. En la alborada de 1923, la posesión de un radioreceptor de válvula y de galena era todo un signo de distinción, tanto que día tras día iba en ascenso el número de viviendas que destinaban un cuarto o un amplio rincón a tan estridente huésped, o sea, tu radio, así como una supercomputadora. Ah, ok. Sí, eran grandes. Esto era lo que decía el aviso 2447, publicado en la página 10 del Directorio General de la República Mexicana, que acompañó a la edición de El Universal del 1 de enero de ese año. Radiotelefonía inalámbrica, el gran invento del siglo XX. Puede usted oír todas las noches en su casa conciertos de los Estados Unidos. Francisco P. Cabrera, República y Francisco y Madero, apartado número 339. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ok, espérenme. Esto ya se me fue. Aquí está. Sí. Todo, incluido el cinematógrafo, era otra maravilla de la técnica de la época, experimentó un fuerte impacto al aparecer el nuevo ingenio tecnológico. Aunque pudo por aquellas horas, el cine registró por medio de la publicidad la aparición del radioteléfono. Radioteléfono. ¿Qué es eso? O sea que puedes escuchar el radio por el teléfono. No, es al revés. Casi es. El radioteléfono es que tienes casi el aparato, pero te estás metiendo en las ondas del teléfono. Son muy diferentes. Ya en teoría puedes escuchar las transmisiones que te dicen, pero tú no puedes contestar. Es como si te estuvieran hablando nada más y no puedes responder. Ajá, eso es muy parecido a lo que es el radioteléfono. Con el paso de los días. Por eso vas a estar así. Que esa no te la sabía. O sea, sí me la sabía, pero nunca la entendí. ¿Del radioteléfono? Ajá, nunca la entendí. Pues es eso. Pues es como una radio, o sea. Sí, o sea, es una radio, pero como que... Por decirlo así, se meten en las ondas de la radio para hablarte o para hablar, porque los puedes escuchar, pero tú no lo puedes transmitir de regreso. O sea, la radio es lo mismo. Te transmiten, pero tú no lo puedes mandar de regreso. ¿Y cuál fue la gran innovación? ¿Que estuviera en el teléfono? No, que pudieras escuchar esas conversaciones, como ellos dicen. Puedes escuchar varias cosas en el momento. En el radio, pues muy parecido, pero ya no te tienes que meter en una frecuencia. Con el paso de los días su presencia fue cada vez más notoria. La Secretaría de Relaciones Exteriores no tardó en contar con equipo de radiocomunicación. El ingeniero Salvador F. Domenzain instaló un transmisor en el que esa secretaría entró en contacto de inmediato con las plantas transmisoras de Fort Worth, Texas, y varias otras que irradiaban desde el territorio nacional. El éxito de las transmisiones practicadas durante más de un año y medio hizo que los diarios capitalinos volvieran la vista con interés hacia los trastos radiofónicos. Poco a poco, el Universal descubrió sus ventajas y no tardó en hacer uso del radioreceptor para incrementar sus fuentes de información. En su edición del 2 de enero de 1923, hizo notar a sus lectores que contaban con un aparato receptor que hacía posible obtener informaciones exclusivas, porque te agarraba cualquier tipo de frecuencia. Fascinados por haber logrado descifrar algunas de las claves del aire, los mexicanos prosiguieron en su tarea de encontrar nuevas aplicaciones para los aparatos de la nueva época. Así, el 19 de febrero, apoyados en el teléfono, los redactores del vespertino El Mundo divulgaron en exclusiva, 20 minutos después de concluida, la reseña de la corrida de toros celebrada en la ciudad de Toluca. Eran los días, además, en que el dueño de la casa del radio, señor Raúl Azcárraga, hacía pruebas con una planta de 50 watts introducida al país de contrabando. Sí, una planta de 50 watts. ¿De contrabando? De contrabando. ¿Era ilegal? Auxiliado por los señores... No, yo me imagino que la dimensión. Ok. Auxiliado por los señores Gustavo Obregón y Jorge Marrón, locutores y técnicos de la emisora. Don Raúl Azcárraga, con mucha visión, pero con magra suerte. ¿Es familiar del Emil Azcárraga? Muy posible. Intuía que el aparato con el que experimentaba indudablemente un enorme futuro. ¿Tú crees? Órale. Las nuevas emisoras.
El 4 de marzo, la Escuela de Ingenieros inscribió su nombre en la nómina de los precursores de la moderna radio de México. Ese día puso en el aire la señal de su transmisión y su locutor lanzó a las ondas un telefonema aéreo. En dicho mensaje se habló de México, de su clima, de su producción vegetal, de su portentosa riqueza mineral y petrolera, de su agricultura y de sus industrias. Una de las publicaciones de la capital que más temprano contó con un transmisor en sus instalaciones fue el semanario El Universal Ilustrado. El 8 de mayo de 1923, a las 20 horas, salió al aire, con una onda de transmisión de 375 metros, la emisora de 50 watts que patrocinaba la Casa de la Radio y dicha revista. Wow. En presencia de Carlos Noriega Hope y Raúl Azcárraga, director y gerente respectivamente de la revista literaria de El Universal y de la Casa de la Radio, tuvo lugar la transmisión de un selecto programa radiofónico en el que tomaron parte destacados artistas de la época. La emisión contó con la señalada participación del guitarrista Andrés Segovia, del gran compositor mexicano Manuel M. Ponce y del pianista Manuel Barajas, quienes bondadosamente se presentaron para desempeñar varios números de concierto. Wow. Varias melodías de moda interpretó en su turno el célebre cantante Celia Montalbán. Enseguida, el sumo sacerdote de la poesía estridentista, Manuel Maples Arce, leyó ante los micrófonos las líneas de su TSH, el poema de la radiofonía. Por último, los señores Raúl Azcárraga Vidaurreta y Carlos Noriega Hope, respectivamente, hicieron uso de la palabra. 7 meses en el aire permanecieron en esa estación. Su lugar lo ocupó enseguida una planta más potente. O sea que valió piña. Sí, valió cheto. Valió chetos. Exacto. El mismo diario aprovechó las ventajas que le brindaba su sociedad con la Casa del Radio. La planta del Ilustrado hizo llegar a más de 7,000 radioyentes, por primera vez en la historia del periodismo mexicano y hasta sus propios hogares, un compendio de las novedades que les ofrecían en su edición del 12 de mayo. Durante la Feria Nacional del Radio, celebrada el 16 de junio de 1923... Hace un mes. Bueno, hace 15 días. Hace poquito. ¿Qué? En el Palacio de Minería se advirtió de inmediato que la palabra radio había permeado diversos campos de la vida cultural y económica de la capital. Prueba de ello era que la empleaba por igual los patrocinadores de la muestra, los embotelladores de aguas minerales, fabricantes de aparatos de transmisión y recepción, autos y cigarrillos. Oh, wow. ¿Lo crees? Sí creo, porque en sí la radio es y sigue siendo un fenómeno. Y aparte es uno de los primeros medios de comunicación en todo el mundo. Sí, y pensar, o sea, que aún con el declive que tuvo en los 80s con lo de la televisión, aún sigue a flote. Sí, de hecho ha buscado maneras de sobrevivir. Sí, de hecho sí. Como lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Estamos contribuyendo a la sociedad, ¿no? Pues sí, informando. De otra manera, pero informando. Obviamente de una forma más enérgica, más... entretenida. Orgánica también. Exacto. Salud. Salud por eso. Yo no puedo hacer eso porque me ahogo. A ver, espera. Una vez lo hice, se me pasó directo al pulmón. O creo que sí puedo. Nomás dame chancecita. No sabemos tomar agua. Como de niños que le tomamos... Yo... ¿Nunca? Que te metías después de jugar y agarrabas el vaso y lo agarrabas con las 2 manos y le tomabas. Sí, algo así. Y paraba así. Sí, y no te tomabas el agüita. Otra vez se te caía todo aquí. Sí, a veces. Qué recuerdos. Oh, sí. Luego hablaremos de eso. Un fenómeno social. Ok. La influencia de la radio en la sociedad alcanzó su clímax en 1923, año en el que se avecinaban el relevo de la presidencia de México. En ese momento, las palabras y siglas electrodo, audión, TSH y otras del mismo cuño adueñaron del ambiente junto con las que se designaban a los diferentes tipos de antena en uso. El espectro de una sociedad de masas rondaba ya todos los ámbitos de la vida mexicana. Las páginas de los diarios empezaron a promover deportes tales como el pugilismo y anuncios de ungüentos y remedios elaborados para los hombres del mundo deportivo. Okay. Primogénita de la publicidad, la radio se transformó en breve en medio promotor por excelencia de las más diversas mercancías.
El primer aviso comercial de la radio mexicana fue, sin embargo, obra del agradecimiento Jorge Morrón, el director IQ, el doctor IQ y el empresario Raúl Azcárraga, quienes en ocasiones solían transmitir ataviados a la usanza charra. Transmitían una noche en que los dueños de la casa de chufas de la avenida Salamanca les enviaron, deseándoles éxito en sus pruebas, un par de botellas de fresca y espumosa sidra y otro tanto de litros de exquisito helado. O sea, nada sin alcohol. Casi. Casi. O sea, heladito, sidrita, o sea... ¿Estamos en un festejo estilo Atari o en una fiesta para niños? Estamos en una fiesta para niños. Sorprendidos, Azcárraga y Morrón agradecieron por medio de su micrófono el envío de sus obsequios escuchas y gustosos repitieron ante el mismo la marca de las sidras recibidas. 10 años después, aquel gesto habría sido tachado de locura o de herejía. Solía comentar entre risas don Jorge Morrón. ¿Qué? Sí, o sea, como que se habían pasado la raya. Ok. Sí, no sabemos qué onda con estos güeyes. No sabemos qué onda ni con nuestra vida. Eso sí, por eso estamos aquí. Claramente. El aparato radiofónico llegó a las tierras de San Luis Potosí semanas más tarde, el 11 de septiembre de 1923. Desde su casa en la capital potosina, el radioexperimentador Francisco P. Cabrera puso en los oídos de los radioadictos del país su primer gran programa destinado a divulgar entre los potosinos las maravillas de la radiotelefonía. En dicha audición tomó parte el notable compositor Manuel M. Ponce. La emisión de Cabrera fue captada en las poblaciones potosinas y en las ciudades de Tampico, Guadalajara, Monterrey, Saltillo y Mérida. ¡Wow! 3 días más tarde, el 14 de septiembre, con motivo de la primera emisión de la planta del Buen Tono, S.A. No, nada más S.A. Los técnicos de la JH ajustaron las partes del flamante emisor de esta cigarrera acababa de recibir de manos de don Raúl Azcárraga. Y en punto de las 19:10 horas, o sea las 7:10 del 14 de septiembre, pusieron en vilo a las radioescuchas citadinos, cuando en torno a diferentes puntos de la urbe de las multitudes se agolparon para seguir puñetazo a puñetazo los pormenores de la pelea histórica entre el pugilista estadounidense Jack Dempsey y el boxeador argentino Luis Ángel Firpo, el Toro de las Pampas. Debe ser literal, pero yo vi que sí. Pues muy seguramente. José Domingo Ramírez, Guillermo Garza Ramos, José de la Herrán Pau y José María Velasco fueron los autores de esta histórica transmisión indirecta desde la orilla del cuadrilátero montado en el Polo Ground de Nueva York. El Polo Ground sí es bueno, pero no supera, pero no tanto. Pero no supera a la Madison Square Garden. No, pues no. Pero pues aquí estábamos viendo las emisiones de la radio, entonces teníamos que ver ese contexto. Claramente. Aquello sucedió así. El cronista de la emisora WQD narraba el micrófono, los pormenores del combate. Estos eran captados en la ciudad de Pachuca por el radioexperimentador hidalguense José María Velasco, hijo del pintor del mismo nombre. De Velasco. Exacto, quien simultáneamente y por la vía telefónica traducía a los técnicos de la CIEB lo poco que escuchaba a través de la estática. Y estos, de inmediato, valiéndose de la taquigrafía, tomaban nota de sus palabras, seguido de lo cual ponían a la vista de don José Domingo Ramírez una versión legible de lo que escuchaba por el auricular. ¡Ay, güey! Medio salvaje la cosa. ¡Ey, medio salvaje! ¡Ey! ¡Medio salvaje, mi chico! Ramírez lo hacía llegar con acalorado énfasis hasta los azorados escuchas de la denominada pelea del siglo. En aquel entonces. En aquel entonces, obviamente. Sí, porque aquí es otra pelea. Aquí hay muchas peleas del siglo. Y es de la década. Que nos han decepcionado, que a lo mejor no nos gustó el resultado. Pinche Dr. Wagner Jr., ¿por qué te compraste? Así pasa. Pero esa es otra parte. Después les hablaremos de la taquigrafía, se pone interesante. Por favor. Digo, te la voy a robar. Puede ser. La taquigrafía es como una especie de dialecto, por decirlo de alguna forma, más resumido, en el que con garabatillos parecidos a los jeroglíficos tú puedes formar frases. Lo utilizan demasiado en las secretarias. Eso sí. Te lo digo yo porque lo estudié. Ella. Exacto.
Al finalizar 1923, el país contaba ya con 5 radiodifusoras que en diferentes noches de la semana irradiaban atractivos programas. Varias de aquellas emisoras salieron definitivamente del aire por la represión derivada de la sublevación de la Huertista. Uy. En este lapso desapareció, junto con el periódico que lo patrocinaba, la radio de El Mundo, de Martín Luis Guzmán. Ese diario y sus animadores estaban en favor del bando de la Huertista, que al final resultó derrotado considerándosele equivocado. ¿Cómo? Sí, de la Huertista. Era igual un programa de la radio. Huerta. ¿Era otro programa de radio? Era una emisora. Bueno. Se llamaba El Mundo. Oh. Pero bueno, como sabemos que no me acuerdo bien el nombre, pero de la Huerta, algo tiene que ver por ahí, que fue entre la revolución y todo lo demás, esas cosas. Ese. ¿Cómo se llamaba? Espérame, déjame me acuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua. Agárralo. Creo que era. No sé. Era un Con temor a equivocarme, creo que era. No era Víctor, era. ¿Victoriano Huerta? Ajá. Probablemente. Sí, de huertas que conozco solo son 2 y ese es uno y el otro la verdad no me lo sé. No, bueno, tampoco tendríamos que chequearlo, pero es muy probable que se refieran a ese por aquello de todas las batallas que hubo. Sí. Todavía estábamos en eso cuando salió la radio, así que imagínense. Sí, de hecho estábamos todavía en esos tiempos. En esos menesteres. O sea, mientras en todo el mundo se estaban entreteniendo, nosotros nos estábamos agarrando un moquetazo limpio. Exacto, bueno, ni tan limpio. Bueno, moquetazos. Estábamos, exacto. Moquetazos. Vencidos los golpistas, Plutarco Elías Calles reanudó su campaña electoral y para tal efecto eligió en medio novedoso la telefonía sin hilos. O sea, la radio. La emisora de El Universal y la Casa de la Radio le facilitaron sus micrófonos. De manera casi simultánea, el Partido Liberal Constitucionalista inauguró también una planta radiofónica difusora de los propios que animaban al candidato Calles. En tanto esto ocurría, en Berna, Suiza, se adoptaron y distribuyeron las siglas de llamada para todas las emisoras del mundo. A México, país que no estuvo representado en el curso de esta reunión, le fueron otorgadas las siglas CIA, A, Z, CZZ. Y por todo el Distrito Federal, las plantas de telefonía sin hilos brotaron como hongos, así, como margaritas. Me recordaste al Mushu. Exactamente, brotaron de la nieve, como margaritas. La gran emisora del año de 1924 fue la que instalaron los ingenieros Jorge Grajales y Francisco Javier Stavoli para la Secretaría de Educación. Algo así. Para la Secretaría de Educación Pública, concebida por el licenciado José Vasconcelos, quien desde el principio de su gestión vio en ella a un apoyo de enorme importancia para llevar adelante los programas educativos que reanimaban el país. La CIE fue inaugurada el día 30 de noviembre de 1924. Dicha emisora llevó a sus hogares de cientos de mexicanos los pormenores de la ceremonia de protesta como presidente de la República del general Plutarco Elías Calles. Ay, güey, no tenía coma. Acto que tuvo lugar en el escenario concebido también por el genio de José Vasconcelos, el desaparecido Estadio Nacional de la colonia Roma. ¿A poco ya no existe? Parece que no, aquí dice el desaparecido. El desaparecido Estadio Nacional. Ah, sí, ya no. Sí, el Estadio Nacional, sí. O sea, no soy de esos tiempos, pero sí investigué un poco de eso. Bueno. Días más tarde, cuando la escritora María Luisa Ross se hizo cargo de la emisora de la SEP, la estación cambió de siglas. En lo sucesivo se le conocería como la CZE. Loas de la tecnología. Al ver y escuchar tanta maravilla, poetas y prosistas de esos días cantaron, ya no a la mujer ni a su entorno, sino a los frutos de la técnica. Los estridentistas primero y Enrique González Martínez y Francisco Monterde, más tarde, tomaron por musa la urbe, el automóvil, el avión y la radio. A esta última le cantaron Germán List Arzubide, Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Francisco Monterde y Enrique González Martínez. Unos desde las volanderas, hojas y manifiestos del movimiento estridentista, otros desde las páginas de la revista literaria Antena. Y en la edición número 4 de la misma, correspondiente a agosto de 1924, Salvador Novo dejó para la posteridad su célebre radioconferencia sobre la radio, texto en prosa donde puso de relieve que en lo sucesivo los niños, además de biberón, reclamarían audífonos para escuchar a sus mayores. ¡Ay, no! Sí, o sea, de que pedirían los audífonos precisamente para estar conectados.
Justo lo que está pasando. ¿Qué? O sea, sí, en estos tiempos te lo paso porque ya los niños ya son unos completos grosería con I. Sí. Pero antes, o sea, antes que preferías salir a jugar canicas, tus Hot Wheels, luchas y aventarte desde la azotea de tu casa sin ninguna protección para aventarte encima de tus amigos, primos, lo que tengas, jugar, no sé, quemados y que te avienten el balón a la jeta, irte en bicicleta del monte hasta abajo y que salgas bien raspado. Oh, sí. ¿Qué tiempos? Eran buenos tiempos. Hablemos también de eso. Oh, sí. Pero bueno, eso era una idea que se tenía y pues se cumplió muchos años después. Muchísimos años. En los meses subsecuentes, la radio mexicana llegó a otros puntos del país. Ok. En ese lapso llegó a Oaxaca y a Tampico. El diario El Mundo, en ese puerto, contó también con una difusora y otro tanto ocurrió con el cotidiano El Dictamen del puerto de Veracruz, donde la SEP contó igualmente con otro emisor. Okay. Y la empresa General Electronic inauguró también una emisora memorable, la XEN. La Shen. El 26 de abril de 1926, el gobierno del general Plutarco Elías Calles definió las bases legales sobre las que en lo sucesivo operarían los sistemas telegráfico, radiotelegráfico y telefónico del país. En esa fecha expidió la Ley de Telecomunicaciones Electrónicas, ordenamiento legal mediante el cual la nación mexicana amplió a los aires los alcances del artículo 27 constitucional, donde la nación tiene dominio imprescriptible e inalienable. Exactamente. Días de sangre. Ay, güey. Ay, güey. ¿Vamos a hablar del 2 de octubre? Casi. Eran días de sangre. Así que al sonar las 14 horas con 25 minutos del martes 17 de julio de 1928, mucha fue la sorpresa de los radioescuchas que a esa hora seguían la programación de la emisora CZE, misma que luego de interrumpir la interpretación de una pieza musical, dio paso a una voz entrecortada que repentinamente se adueñó de las ondas para informar. Amigos del aire, con profunda pena comunicamos a ustedes que hace 5 minutos fue asesinado el general Álvaro Obregón, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo de 1928 y 1932. Un caricaturista, cuyo nombre se desconoce, le vació la carga de su pistola durante un banquete servido en su honor en el restaurante La Bombilla, de la lejana población de San Ángel, al sur de la capital. Seas mamón. Fue la primera vez que la radio... Hubo una interrupción, ¿no? Ajá, interrumpieron realmente el programa para dar la noticia. Vete a la... Exacto, o sea, imagínate, realmente fue de primera mano que escucharon todo eso y se enteraron de la noticia. Pero en sí hay dos versiones de la muerte de Obregón. Pero bueno, eso es igual otro tema. Eso es lo que dicen. Esta fue la emisión que transmitieron, así que no nos vamos a poner a pelear eso. Sí, o sea, esos son otros temas. Esos son otros temas. No nos vamos a poner a discutir de eso. Ahorita estamos con la radio, luego nos vamos con muertes, nos vamos con anécdotas, nos vamos con lo demás. Más muertes. No, bueno. Muerte y más muerte. No puede ser. Que ese es un gran spoiler de mi próximo tema. Rayos. Muerte con muerte, más muerte que la del muerto sin vida. Y de la misma muerte. ¡Ay! Fue la primera vez que en la radio ganó a la prensa citadina la primicia de una noticia tan importante. Es que no manches, o sea... Para empezar, creo que es más rápido. Era más rápido, o sea, porque... ¿Cómo dices? ¿La prensa? La prensa, La prensa todavía iba a tardar en dar la noticia y pues una radio es fácil. Por lo menos en la prensa, si pasó a las 14 horas, eran las 2 de la tarde, por muy tarde te hubieras enterado en la noche. Ajá. Y aquí en la radio, fue... pues aquí fue rápido, así. Interrumpimos este programa por el asesinato de Es como si ahorita, no sé, por ejemplo, nos interrumpieran para poner último aviso. La grandiosa noticia de que nos quedamos sin presidente de la república, pero bueno. Pero bueno, nunca va a pasar. ¿Quién sabe? Ojalá. ¿Qué me quedé? Sí. Lo que no impidió que los periódicos de ese día vendieran toneladas de ejemplares de sus diversas ediciones. ¿Te imaginas? Yo digo que debe de haber un periódico de eso. Pues sí, debe de haber. De hecho, hay varias de esas... ¿Cómo se llama? ¿De esas noticias? No. De estas ediciones. Pero no me acuerdo en dónde. Sí las vi y creo que hay algunas aquí en Pachuca. ¿En museos? Sí. Vamos a Museo del Reilete. Ay, no, bueno. Ahí no. No, o sea, sé que ese es un museo interactivo. O sea, yo sé que no está, pero yo quiero ir. Pues vamos. Pues vamos. Semanas más tarde, cuando el proceso del homicida tuvo lugar, los micrófonos de la CZE llevaron a los escuchas los pormenores del candente proceso judicial.
¿Y qué pasó? Lo dejaron libre. Para el 30 de noviembre de 1928, México contaba ya con 17 estaciones de radio. En 1930 casi se habían duplicado, pues eran 32, y podían ser más, pero ese año la emisora de la Casa de la Radio y el diario El Universal abandonó el cuadrante. Se fue. Ahora es nada más el puro periódico, ¿no? ¿O ese es otro Sí, universo? Solo se quedó con el periódico. Ah, bueno. Pero creo que si hubiera seguido así, seguiría siendo un buen programa de radio de noticias. Sí, porque pues al menos en el Universal es muy completa su información. Uh-huh. Entonces, incluso aunque lo sigas en redes, también te dicen varias cosas interesantes. Pero lo malo es que luego no ponen todas las noticias. No, ese es el detalle. Uh-huh. Pero bueno, esos son detallitos. Radio Mundial. En contraste con lo anterior, el periodista Félix F. Palavicini puso en el aire el 5 de febrero de 1930 el primer diario hablado de la historia radiofónica de México. Ese día Radio Mundial transmitió como parte del mismo, en emisión extraordinaria, el mensaje presidencial del ingeniero. ¿Cómo? Ingeniero. Algo ingeniero. Así. El ingeniero Dijiste Ortiz Rubio. Bien portugués, ¿sí? Algo así. Perdón, se me fue. es que es bilingüe y pues se le olvida el Uno es español. Políglota, ¿no? A veces te confundo todos los dialectos. Eso o no sé hablar. Cualquiera de las dos. Probablemente todas. Una mezcla de todo junto. Radio Mundial, hoy XCN, había salido al aire 5 años atrás, en 1925, y don Félix F. Palavicini, quien siempre había sido un entusiasta de la radio, acababa de adquirirla para dar vida al periodismo radiofónico nacional. Eso fue Radio Mundial bajo su dirección, el primer periódico radiofónico que conocieron los nacionales, mismo que funcionaba de forma ininterrumpida al transmitir únicamente noticias que eran leídas y releídas una y otra vez. Ahora sí que las más populares. Así es. La idea de Palavicini, sin embargo, no alcanzó el éxito que esperaba. Pocos eran todavía los receptores en uso en el país y Palavicini rápido comprendió que debía arriar su bandera. Sí. Meses más tarde, y al igual que la emisora de Raúl Azcárraga, dejó los aires. ¿Se rindió tan fácil? Uh-huh. Este doble apagar de transmisiones coincidió con la aparición de un cuadrante de la primera planta radiofónica de talla nacional. Saludoski. La XCW de Emilio Azcárraga Vidarrueta. ¿Y quién estuvo ahí? Mucha gente ha estado en la XCW. Pero lo hablamos en los pasados. Oh, que la jodida. ¿Lo hablamos en los pasados? Estuvo Cricri, ya lo sabemos. ¿Quién? No, aparte de Cricri. No sé. Literal fue el episodio pasado. Oh, que la jodida. Flor Silvestre. Sí, es cierto. Acuérdate que también trabajó ahí. Y pues también estuvo aquí el Antonio Aguilar. Señor. ¿Dónde quiere que esté? Igual que la CIL de El Universal y la Casa del Radio, propiedad también de su hermano. También se acabó en mes. A eso vamos. Propiedad de su hermano Raúl Azcárraga Vidarrueta, la XCW salió al aire. No, espérate. No, esta no se acabó. Espérate. Ya sé. A ti todo te da risa. Ven. Ahí está la prueba más grande de que me da risa. La imagen del chamoy. La imagen del chamoy. ¿No lo has visto? No. Pero bueno, independientemente de eso, la XCW salió al aire un 18 de septiembre. La emisora del hermano mayor había comenzado a irradiar un día como ese, pero 7 años antes, en 1923. Esto fue... O sea, primero fue la radio de Emilio Azcárraga y después la de Raúl Azcárraga. De Raúl, ¿no? Ajá. No, o sea, ¿Emilio Azcárraga ya estaba vivo en ese entonces? Hay un Emilio Azcárraga, no sé si el mismo Emilio Azcárraga. El dueño de la América. La radio de los años que reseñamos acuñó los lenguajes sonoros que en el porvenir harían de las naciones hombres abismalmente distintos de aquellos entre 1910 y 1920 que dieron vida a México, fruto de la Revolución Mexicana.
Suena bueno, suena bueno. Así es. Suena como eso, no, pues gracias a la revolución o por estas consecuencias, por estas causas, tenemos este México. Pues sí, realmente sí. Todo ello fue. Pues se escucha interesante, Así es. La radiodifusora de la XCW. ¡Oh! La XCW-AM, también conocida por su nombre comercial W Radio, es una estación de radio localizada en la Ciudad de México. Es una de las estaciones más antiguas de México, comenzando a transmitir a partir de 1930. Transmite los 900 kHz de la banda de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia, 100.000 watts de potencia. Okay. Canal libre internacional. Desde 2006 transmite su programación simultáneamente con la estación XCW-FM en los 96.9 MHz, Z de los Hertz, frecuencia modulada. Cuenta con las 26 estaciones afiliadas dentro del país. O sea, sí, está potente. Muy potente. Demasiado potente. XCW-AM inauguró las emisiones el 18 de septiembre de 1930 a las 20 horas local de la Ciudad de México. De la noche. Así es. Son las 20 horas. O sea, ¿pero por qué la noche? Yo creo que había más gente, estaba toda la familia reunida. Es muy probable. Es que luego también por los horarios son... Generalmente las 8 de la noche es una hora de la cena. La familia está reunida. La familia está reunida. Antes. En teoría. En los altos del Cine Olimpia de la Ciudad de México, ubicado en la calle 16 de septiembre número 9. La transmisión se inició formalmente con el himno a la alegría, pieza de Ludwig van Beethoven. Que también ya hablamos de él. Exactamente. Interpretada por Miguel Lerdo de Tejada y la orquesta típica de la policía. El locutor Leopoldo de Samaniego fue quien pronunció parte de las primeras palabras. Amigos, esta es la XCW, la voz de América Latina desde México. Qué bonito. Así es, de hecho sí suena bonito. Sí, la verdad sí. Contó con la presencia de Juan Arbizu, Josefina de la Chacha Aguilar. ¿De la Chacha Aguilar? Sí, de la Chacha Aguilar. Ok. No sé por qué. Francisco Salinas y Ofelia Eurosa. ¿Francisco Salinas con o sin paréntesis? No, nada más así. Leopoldo de Samaniego es considerado erróneamente el primer locutor de la XCW, ya que fue Nicolás de la Rosa el que empezó las transmisiones ese 18 de septiembre. La ceremonia de inauguración fue encabezada por el fundador de la estación, Emilio Azcárraga Vidarueta, y entonces secretario de Educación, Aaron Sáenz. Las primeras transmisiones de prueba de la XCW iniciaron el 7 de septiembre de 1930. El 15 de septiembre, los técnicos lograron hacer el primer alcance a larga distancia. Se transmitió el grito de independencia a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio. Los primeros locutores de la estación fueron Leopoldo de Samaniego, Nicolás de la Rosa, Ricardo Bate López Méndez, Alonso Sordo Noriega, Manuel Severnal, Pedro del Lille y Pepe Laviada. Desde su nacimiento, la XCW tuvo un éxito irrefutable. Sí. Inició con 5.000 watts de potencia y 4 años después aumentó su potencia a 50.000 watts. Para 1935, las ganancias de la XCW fueron destinadas a la construcción del Teatro Alameda, año en que la potencia de la estación se había duplicado por 5. La verdad, sí. Para fundar la XCW, Emilio Azcárraga Vidarueta, entonces presidente de la Mexico Music Company, obtuvo un crédito del Banco de Londres y México. Sin embargo, los gastos a cubrir eran diversos y cuantiosos. Ante ello, viajó a Monterrey, Nuevo León, donde negoció un depósito de la cervecería Cuauhtémoc equivalente a un año adelantado de patrocinio de la cerveza Carta Blanca. ¡Ah, mamón! Dicha negociación fue el antecedente del famoso plan francés implantado en la televisión. ¿Y cómo es ese plan francés? No tengo idea. Después se los digo. Chido. Las siglas de la emisora no fueron asignadas al azar, sino que el fundador de la emisión pidió que fueran XCW, con el fin de que en otras partes del mundo la radiodifusora fuera identificada como estadounidense, donde este rubro industrial ya tenía gran prestigio y las estaciones más importantes tenían siglas que iniciaban con la W. Los especialistas señalan que ninguna estación radiofónica ha llenado la historia de la radiofonía en el país de las XCW, la cual cambió la forma de hacer y oír la música en México.
pues había una colaboración directa con los grandes compositores de la época. Además, la presencia del público en las transmisiones estableció un lazo firme hasta entonces no conocido con los autores, intérpretes y compositores. De esta forma, músicos e intérpretes como Agustín Lara, Tata Nacho, Gonzalo Curiel, Manuel Esperón, Lucha Reyes, Alonso Ortiz Tirado, Chela Campos, Chela Campos y Toña la Negra, entre muchos otros, formaron la institución tanto como ésta los formó. ¡Órale! Asimismo, los programas y música que se transmitieron en la época de oro de la XCW marcaron varias generaciones y formaron cierta forma de sentir del mexicano, a lo que contribuyeron segmentos de las radionovelas y los programas infantiles, cómicos y deportivos. Oye, tengo una muy mala idea. Ay, caray. ¿Qué pasó? Una radionovela. Hay que hacer una radionovela. Oh. ¿Estaría chido? ¿Y hacer unos audiolibros? ¿Es posible? Podemos intentarlo. Ya tengo el libro para inaugurar eso. Genial. Bueno, 2. Vea. Con la llegada de la televisión, la estación y la industria radiofónica en general sufrió cambios radicales. Mucha gente pensó que era el fin de la homogénea del cuadrante, pero su fortaleza y los cambios realizados han mantenido su vigencia hasta los tiempos actuales. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Exacto, quién sabe. Esta emisora marca, a la vez, el final de un periodo y el inicio de una nueva época en la historia de la radiodifusión mexicana. Hasta entonces, más bien hasta antes de la W, las emisoras eran instaladas con objetivos diversos por sus dueños y patrocinadores. Había quienes veían a la radio como un medio de experimentación técnica, otros, los menos, que la entendían como un instrumento para la difusión de la educación y la cultura. Y había también quienes preveían su transformación en una industria altamente rentable, pero no contaban ni con los recursos económicos ni, quizás, con la capacidad empresarial para convertir a sus estaciones en negocios de éxito. Ah, qué tarugos. Sí, la verdad, sí. Los segundos me agradaron más. Los segundos sí, me agradaron más. Educación y cultura. Sí, como lo hacemos nosotros, pero de una forma más taruga. Dinámica. Carajo. Bueno, ahí se ven las dos caras de la moneda. Efectivamente. La W es la primera estación. Sí. ¿No? ¿Sí? No, la W ya ves que así la conocían. Como la XCW. No, esa no. Es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población. Y la primera que entiende que para tener éxito económico, la radio tiene que convertirse en un referente cotidiano para las personas. Es decir, que la información, el entretenimiento y la compañía deben ser buscados por la gente de la radio. Este era un gran secreto para atraer anunciantes. Los empresarios debían entender que la radio sería en el futuro el gran medio de información y de entretenimiento, y que cualquier producto o servicio que ellos desearan lanzar al mercado tenía que estar apoyado por la publicidad radiofónica. A lo cual la emisora adopta el tema de La Voz de América Latina desde México. Los primeros estudios de la XCW se encuentran en la calle 16 de septiembre, como ya les hemos dicho. Número 23 en los Altos del Cine Olimpia, también propiedad de Azcárraga Vidaurrueta, quien figuraba como el concesionario de la estación. Actualmente son estudios de televisión, pero siguen siendo propiedad del grupo Televisa. Ah, bueno. Desde ya no tenemos ese, pero aún así lo tenemos. La emisora tuvo una programación de entretenimiento en donde desfilaron figuras como Emilio Tuero, Juan Arbizu, Luis Arcaraz, Nicolás Urselay, José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado, Tito Guizar, Los Panchos, María Luisa Landín, María Victoria, Panzón Panseco, Los Cuates Castilla, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Agustín Lara, Toña la Negra, Angelines Fernández, Ángel Caraza, Carmen Rey, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez, Fernando Fernández el Croner de México, Gustavo Adolfo Palma de Guatemala, Luis Aguilar, Eulalio González Piporro, Antonio Aguilar, ¡Hombrerón! Francisco Gavilando Soler, Viruta y Capulina, Javier Solís, Los Tres Haces, Los Tres Diamantes, Hugo Avendaño, Lucha Villa, Amparo Montes, Héctor Martínez Serrano, Juan el Gallo Calderón, Paco Stanley, así como otros artistas.
Ha sido dirigida por Jaime Almeida, más o menos Ricardo Rocha y Daniel Moreno Chávez. No seas perro. El dueño de la XCW Me faltó Flor Silvestre. Y Flor Silvestre. Ahí está. Ya, mejor. Vamos bien. ¿Mejor? Mejor. Ah, bueno. Es que no manches, ¿cómo se te puede olvidar poner a Flor Silvestre? No se me olvidó. No. Pero son los que encontré respecto a este tipo de información. Okay. El dueño de la XCW-AM integró a otras emisoras para formar la cadena Radiópolis, propiedad del grupo Televisa, que luego pasaría a denominarse Televisa Radio. En octubre del 2001, la empresa española Grupo Prisa adquirió el 50% de las acciones de Televisa Radio, que agrupa a 17 estaciones de radio. Una de las primeras decisiones fue transmitir simultáneamente la misma programación de XCW-AM y XCW-FM. Televisa Radio forma parte del Grupo Latino de Radio, GLR. La programación de Televisa Radio se emite en 88 estaciones del Grupo Radiorama, con un 90% de cobertura del territorio mexicano. Uy. A mediados de 2011, W Radio dejan de emitir en 88 estaciones de territorio mexicano, quedando solamente la Ciudad de México y Guadalajara. Ah, no manches. O sea, todavía sigue, pero nomás en esas dos. Ajá. XCW AM, ahora con el nombre de W Radio, es la emisora insignia de la cadena W Radio México y actualmente transmite desde la calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán junto con otras 3 estaciones de Televisa Radio. ¿Y nos vamos a Televisa Radio? No estaría nada mal, ¿eh? El formato W Radio del Grupo Latino de Radio está presente en Colombia, México y Estados Unidos de América. Pélense la culera. El 17 de julio de 2019 se anunció que Grupo Televisa vendió su participación accionaria del 50% en Sistema Radiópolis, que integra estaciones de W Radio, Los 40 y La Qué Buena. ¡Ah, La Qué Buena! No manches. A Grupo Alemán de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán M. Magnan por 1.248 millones de pesos. ¡Ay, güey! Con ello, Televisa, a través de su división Televisa Radio, se retiró de la radiodifusión en México después de 89 años en el medio. No, pues ya no vamos. Puede ser, pero bueno, Televisa tal cual. Vamos a ver qué más podemos encontrar ahí. Bueno, eso es... Lo anterior quedó como anécdota, ya que la venta del 50% del Radiópolis de Grupo Televisa al corporativo Coral no logró concretarse. Ante la imposibilidad de la familia Alemán, dueños de Coral, de hallar créditos bancarios para cumplir con el primer pago convenido, $35 millones con Televisa, por las 17 estaciones emisoras que forman parte de Radiópolis. O sea que todavía sigue. Coral y Grupo Televisa pactaron el 17 de julio la venta del 50% de Radiópolis en 1.248 millones de pesos, o sea, 63.5 millones de dólares. O sea que ya no sí. El 27 de marzo de 2020, a las 0 horas, inicia su sistema combo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la XCWK-AM, 1190 kHz, y ahora XHWK-FM, la radio sería la estación 101.5. El 25 de agosto del 2020, un grupo de personas, las cuales se identificaron como trabajadores del Grupo Coral, tomaron por la fuerza las instalaciones de la XCW-AM. Más tarde, el corporativo dio un comunicado en el cual se menciona la situación del director general de las emisoras, Francisco Cabañas, por Miguel Alemán Magmani, acción que desconocía Grupo Prisa, y han decidido tomar acciones legales contra Grupo Coral. What the fuck? ¿Tú crees? Wow. Así que no, aquí sigue. ¿Sigue o no? Pues no pudieron concretar la venta. Entonces todavía sigue. Entonces aún podemos ir. Pero yo soy en Guadalajara. Mejor vamos a TV Azteca. Y siento que sería menos problema. Tal vez. Además así conocería a Martín. Buen punto. Pero bueno. Eso ha sido nuestra historia de la radio. Del día de hoy. ¿Qué te pareció? Te digo, sí sabía lo básico, pero lo básico de lo que es la radio. Pero, Perdón. Ah, se va a morir. Va saliendo el desayuno. Ay, qué barbaridad. Pero hay cosas que sí me las afirmaste, dije, exactamente es eso. Me reforzaste otras y me acabas de dar más información.
Pues ese era el punto, porque muchos conocen la radio, eso sí, pero pues no conocen o también todo lo unas demás. ramas de la radio como es esto. Efectivamente. Y en este caso, pues obviamente de la radiodifusora de la XCW, que sabemos que la XCW ha sido parte de nuestros temas en muchos de ellos. Sí, la verdad. Porque hemos hablado de varias cosas al respecto y pues la XCW tiene mucho que ver. De hecho, demasiado diría yo. Por eso fue realmente que me interesó poder entrar en esto. De la radio. De la radio. Sí, sonó bastante intenso. De hecho es muy intenso, o sea, y tomaron huelga y... No manches, ¿pero por qué tomaron la huelga? ¿De qué estamos hablando? De la radio, del último. No, no tomaron la huelga, tomaron las instalaciones. Y eso fue el grupo coral. Pero... o sea... O sea, para la venta, o sea, el grupo coral dice que iba a entrar a la venta en vez de la familia Alemán. Entonces... ¿Y por qué tomaron las instalaciones? Por pendejos. Pues es que imagínate, o sea, nada más decir, sí, pues ya nos vamos a hacer de la radio porque ve nada más, por lo menos 17 emisoras que iban a estar pues bajo su dominio. Era pues la mitad de lo que representaba la radio en México. Pero pues se la pelaron. Pero pues, no sé por qué hicieron semejante tarugada. Y tiene poquito, tiene 2 años. De hecho. O sea, que no jodan. Y de hecho no salen las noticias, ¿o sí? No. No, ¿verdad? No, pues yo no sabía esto hasta que lo leí. Yo tampoco. O sea, imagínense. No manches. O sea, la radio todavía sigue siendo importante. Demasiado importante para nuestros días. Aunque no lo quieran aceptar. Exactamente. La radio es tan importante como el internet o como la televisión como tal. Y realmente la radio llega más allá del internet, ¿sabes? De hecho. O sea, todavía puedes... Escucharlas hasta el cerro. Sí, hasta lo más recóndito de tu casa, hasta allá el quinto infierno. Y te va a llegar en las frecuencias de la radio. Cualquiera de ellas vas a poderla De hecho, se sintonizar. dice que Dante estaba escuchando La Qué Buena cuando se encontró al diablo. Ay, no puede ser. Pero es posible. Si lo vemos desde ese punto de vista, tal vez. Ay, no, ya ves que ahora está con 100.000 watts de potencia. Sí. Entonces ya llega más lejos. Por eso es que precisamente le pusieron ese lema, el que es la voz de América Latina desde México. Entonces por eso es que llegaba precisamente a todos estos Países Bajos. ¿Y todavía? De América Latina. Y yo creo que ya va más lejos, quiero pensar. Pues es muy posible, porque con los 100.000 watts, pues sí llegas a un buen alcance. Que eso es lo más importante. Y realmente la mayoría de los teléfonos también tiene las radiofrecuencias. Entonces si lo ves en tu celular, incluso ahí tienes el radio. Sí, de hecho sí. Bueno, en algunos, porque en otros ya no los tienen. Sí, no, ya no lo están manejando, pero varios... Pero en varios sí. Todavía lo manejan. Sí, todavía lo manejan. Entonces aún es posible que puedan entrar en ese pequeño mundo. Digo, no es tan malo. No, te informan es de varias bonito, cosas. Es bonito. La radio siempre ha sido bonito. Exacto. En la forma de su servicio, porque algunos radios en forma física estaban bien feos. Como el del que vimos, o sea, el primer radio, no manches. Sí, ese sí no lo compraba. No, ¿para Luego qué? Para cambiarles un pedo. ¿Te imaginas? Un cuarto destinado para tu radio. Todo esto. Pues sí, mi casa va a ser un radio. Igual, imagínate, tengo un radio y una computadora. Ya me quedé afuera. De hecho, bueno, también estaba la radio, pero era también con tocadiscos. Pues o sea sí. Que la parte de arriba era como el tocadiscos. Fonógrafo. Ajá, que arriba era el tocadiscos y abajo era la radio juntos. Sí, y con cassette. Chido. De hecho, mi abuelo tiene ese. Mi abuelo. Que es un tocadiscos, la radio y tu para el cassette. Son los 3 en uno solo. En la casa de mi abuelo había uno de esos, la verdad no sé si sigue ahí. Pero sí lo vi. Era una fregaderota. Es como el tamaño de la mesita. Sí, más o menos. Y más o menos así de alto. Bueno, así de... Casi, de porque por tú de esto hacia abajo viene siendo el radio y lo de aquí arriba es el tocadiscos. De vinilo, por si tenían la duda. Sí, los de vinilo. Obvio, los de vinilo, los grandes. Que no se vayan a confundir. Sí, vayan a poner su Discman. Su CD ahí. No, pues no. Y pues se fría. ¿Te lo van a rayar? Sí, te lo van a rayar. Pues sí, esa cosa es para... Como... Es una Wally. Como Wally. Algo así. Algo así. Esos son tocadiscos. Hermoso. Como dato cultural. Es hermoso, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Están hermosos los tocadiscos. Si ven uno, aprecienlo. Sí, todavía su... No, y aún sirven, que es lo chido, ¿eh? Por ejemplo, el de mi abuelo es pues ya igual cuántos años tiene ese tocadiscos que es radio y a la vez de cassette. O sea, no hace falta que le metas CD.
No creo que hubiera llegado tanto, pero por lo menos que ya tenga el cassette. Sí, por ejemplo, uno de los coches de mi papá, precisamente que estamos hablando del automóvil y el radio, tenía precisamente para cassette. Entonces eso era bastante interesante. O sea, es cassette, es radio y a la vez tocadiscos, los tres en uno solo, o sea. Así es. O sea, yo siento que en ese entonces eso era algo de lujo. Porque, o sea, ¿ya cuántos años tiene? Y sí está pesadito, ¿eh? Está pesadito. Ay, claro que está pesadito, pues es una monstruosidad. Pero ese sí le podías cambiar de estación. O sea, no te quedas allí nada más en una con cara de escuchando al Führer. No, pues no. Pues no. Qué bueno que lo entendiste antes de tomarle. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta. Exactamente. Que no sabemos cómo ya lo han difundido en Alemania, pero yo me imagino que por ahí va. Por ahí en esos años. Por allí va, porque también estaba la televisión en blanco y negro. Cierto, cierto. Entonces, ya se la saben, ¿eh? Sí. Nosotros estamos contribuyendo a la sociedad. A la sociedad y pues contribuyendo a la sociedad. La radio. ¿No? Estamos contribuyendo a la sociedad. A la sociedad. Y a la radio. Y a la radio, obviamente, para que no desaparezca. Claramente, o sea, esto aunque no lo crean el podcast o los podcasts. Son programas de radio pregrabados. Ajá, pregrabados. Así es. Por aunque algo aquí es pregrabado y sin un guión. Digo, creo que la mayoría son así. Sí, pero el de nosotros sí nos pasamos. Ay, es que nosotros no tenemos nada de guión, nada. No, solo el tema. Solo es el tema de guión y ya. No hay... Es lo único que se tiene, fuera de ahí todo lo demás. Creo que la única vez que tuvimos un guión fue el primer episodio y ya. No, ni así. Ni así, ¿verdad? No, fue nuestra primer prueba. Ah, sí, fue nuestra primer prueba, pero aún así dijimos, ¿sabes qué? No. Es que solo tú tenías el tema y fue de un libro, por si tenías la duda, sí, porque sí, obviamente no teníamos cámara, pero fue de un libro. Fue de un libro. Entonces, todos esos primeros episodios que tuvimos, yo creo que los vamos a volver a sacar para que nos puedan ver. Exactamente, que de hecho la otra semana que me toca a mí me voy a traer ese libro. Sí. No lo voy a leer, pero lo voy a traer para que vean cuál fue, de dónde saqué mi fuente de el primer episodio que se hizo de este fue nuestro episodio estreno. Nuestro episodio estreno, exactamente. De este hermoso canal. Que puede que hagamos un remake. Puede que lo hagamos de los primeros episodios que no hubo cámara. Gracias, para que ahora sí nos vean. Que el capítulo 5 pues es de coraje. Episodio. El episodio 5 dije. El episodio, no dije episodio. Capítulo. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y bueno, pues el episodio 5 es de corajes. Sí, muchos corajes. Ella está de testigo. Sí. Cuando le conté esto, que se lo andaba cargando San Pitlais. Sí, no jodan, fue una cosa bien reverenda. También aprendimos lo que es la evolución de los lentes, la historia de los lentes. Oh, cierto. ¿Lo puedes complementar ya que tenemos aquí una muestra? Por cierto, Ray-Ban. Hablando como dijimos, Ray-Ban es una de las mejores marcas. O sea, son económicas, pero son resistentes. Y uno de nuestros episodios más largos, el de la brujería. Oh, sí, cierto, 3 episodios y todavía nos faltaba. Pero dijimos que hasta ahí. Sí, porque si no, iba a ser una cosa bien jodida. Iban a ser como 10 capítulos. Episodios. 10 episodios, ¿no? Es un episodio de 10 partes. Un episodio de 10 partes. Algo así. Es que un episodio de 10 capítulos. Ajá. Ah, entonces lo dije bien. Ahí sí. Ajá. Casi nada más tenías que completarlo. Sí, tenía que completarlo. Pero sí, ese tema de la brujería yo creo que lo vamos a ver ahora sí completo. Sí, igual hablamos sobre los perros. Oh, cierto. Que se dividió en 2 partes, por cierto. Es correcto. ¿Qué más se hizo? Estuvimos hablando de las drogas. Oh, las drogas, tatuajes. Los piratas. Ah, los piratas. ¿Qué fue? Fue el segundo, ¿no? Ah, la piratería. Fue el segundo episodio. Eso es correcto. ¿De qué otras cosas hablamos? Vamos a hablar de muchas cosas. De muchas cosas. La de los arrieros ya teníamos la cámara. Ya. Ya, ¿verdad? Ya. Porque en el que nos estrenamos aquí con esto fue La Malinche. Oh, capítulo 12. Episodio 12. Episodio 12. Episodio 12. Entonces vamos a hacer los primeros 11 capítulos. Episodios. De 1 de 3 capítulos. Pues sí, ya tendríamos más episodios, pero pues nosotros le ponemos el mismo episodio con la siguiente parte. Por eso. Por eso. Van a estar así.
Pero así pasa cuando sucede y acontece, y precisamente todos esos episodios anteriores son de un programa de radio pregrabado. Que son estas cosas, las pueden ustedes escuchar en el momento que quieran, a diferencia de un programa normal de radio. Exacto. En el de ahí, pues obviamente te van pasando todas las cosas en tiempos determinados. En tiempo real, por así decirlo. Es como la televisión, solamente que no lo estás escuchando nada más. Exactamente. O sea, esa es la diferencia. Aquí lo complementamos pues con video, ¿verdad? Pero pues en sí es un programa de radio de 1:30 a 3 horas. Bueno, de 1 hora a 3 horas. Más o menos. Más o menos. Más o menos, por ahí va eso. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Y es por eso que nos pueden seguir en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter, Instagram y Fernando Limón 16, todo junto, en TikTok. A mí me encuentran como Esme Palacio Z en todas las redes sociales, ahí si no hay pierde. Y Susu, como verán, ya se está recuperando, lo seguimos teniendo acá ya tranquilo y feliz de la vida. Así que por favor vayan a darle amor para que pueda seguir subiendo él videos, porque sí, es bien divo. Sí. Para los videos. Muy divo. Y pues no los va a subir hasta que le den amor, porque también se enoja por eso. Sí, ya me ha pasado. Chepes. Y bueno, también coméntenos cuál es su programa de radio favorito. O su estación favorita. Ajá, eso estaría muy chido, ¿saben? O cuál les gustó que ya no estaba. Por ejemplo, la de La Mano Peluda estaba perro. ¿La de las radionovelas? No, La Mano Peluda. ¿Así se llamaba la estación? Sí, es que era de una de cuentos de terror. Oh. Que también hay un caso paranormal, pero eso lo voy a contar después. Bueno. No, en serio, eso lo voy a contar después. Así pasa cuando sucede. Porque, Porque de todas formas también nos pueden escuchar, pues, en Spreaker, Spotify, Google Podcast y... Deezer. Ah, ese mero. Creo que sí lo dije. No, dijiste Spreaker. Ah, sí, Spreaker. Es que suena casi igual. Sí, lo sé. Pero bueno, en todo eso ya nos pueden escuchar, ya lo saben. También nos pueden encontrar en Facebook como History Speakers, ya nos conocen. En este hermoso canal de YouTube que están viendo justo ahora. Claramente que tiene el mismo nombre, History Speakers. No hay duda y no hay cambios. No hay cambios ni devoluciones. Exacto. Saliendo la mercancía, adiós. Sí, exactamente. Aunque tenga la nota, eso no se hace. Pero bueno, saben que nos pueden seguir escuchando y seguimos alimentando la educación y la cultura. Claramente. Porque esto fue History Speakers.